en El Mostrador Podcast remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y un equipo de atrevidos panelistas. Juntos y revueltos, la conversación política que quieres escuchar. En El Mostrador Podcast, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, 9 de la mañana con 6. Arrancamos rápidamente el Juntos y Revueltos de este jueves 14 de noviembre. Saludamos a todos quienes se están sumando hasta ahora a las transmisiones a través de las pantallas y todas las plataformas del Mostrador, nuestras redes sociales. Y como saben, los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana. Tenemos harto tema en agenda, la compleja discusión en el Congreso con el presupuesto 2025, varias partidas con debates bien delicados, por ejemplo, en salud y educación. También lo relacionado a la prisión preventiva de la ex alcaldesa Katy Barriga, las nuevas investigaciones que está haciendo la Fiscalía al respecto. En materia electoral también vamos a estar comentando cómo van las campañas a la segunda vuelta de gobernadores regionales este domingo 24 de noviembre y también la renuncia de algunos alcaldes que ya se han concretado para poder postular al Congreso el próximo año. Todo eso y mucho más junto a las panelistas de día jueves que nos reunimos después de harto tiempo sin vernos. Ya pasamos a ver en pantalla a la directora de Latinobarómetro, fundadora de Morichile, Marta Lagos. ¿Cómo estás, Marta? Un gusto verte nuevamente. Mucho gusto. Y también ya tenemos en pantalla a la ex ministra, psicóloga, antropóloga, académica de la Universidad de Valparaíso, Clarisa Hardy. ¿Cómo estás, Clarisa? Buenos días. Gusto de vernos después de tanto tiempo. Sí, han pasado, de hecho estaba sacando la cuenta y creo que no nos veíamos desde antes de las elecciones, parece que no estábamos las Sí, tres reunidas. exactamente. Estábamos As- comentando. Sí. sí, así que tenemos harto que comentar. ¿Qué les parece partir por, bueno, lo que ha sido noticia estos últimos 2 días? Lo decía yo al principio, la prisión preventiva de Katy Barriga, que finalmente se concreta luego de estar en arresto domiciliario, y se han sumado algunas denuncias, por ejemplo, todo lo que pasa con las irregularidades que existirían de este informe médico emitido por un centro de salud de la comuna del Quisco. Esto lo denunciaron exfuncionarios de la municipalidad a propósito del diagnóstico que tendría su hijo y que justificó en su minuto el arresto domiciliario. Y además, todo lo que tiene que ver con su marido, el diputado Joaquín Lavín, porque la fiscal Constanza Encina, que investiga a Katy Barriga, también adelantó que podría pedir el desafuero del diputado Lavín. Recordemos que está siendo investigado por la emisión de facturas ideológicamente falsas en el Congreso, lo que ameritó un allanamiento en su oficina. Entonces está complicado el panorama para ellos. ¿Qué representa para ustedes esta prisión preventiva y todos estos antecedentes nuevos que se suman al caso Barriga? Marta, ¿cómo lo ves? Bueno, ¿qué quieres que te diga? A mí me sorprendió la prisión preventiva. ¿Te O sorprendió? sea, sí, me sorprendió cuando le dieron prisión, perdón, me sorprendió cuando le dieron arresto Ah, ya, domiciliario. ya. A mí me parecía que daba la impresión, uno no es abogado ni sabe nada de leyes, pero daba la impresión por la cantidad de cosas que se le imputaban, que la prisión preventiva era lo que se había hecho en otras oportunidades. Entonces, que le dieran arresto domiciliario y que se argumentara, en fin, esta condición del hijo, me parecía raro. ¿Ah? Después, lo que se le sumó me terminó de convencer, es decir, toda esta eh, publicidad que hizo ella vendiendo estas fotos y estas imágenes en internet, ¿no es cierto?, muy sugestivas, que están en el límite de la pornografía, y que toda la familia lo encontraba regio porque con eso podían ganar la plata que les faltaba para vivir porque no les alcanza con la plata del diputado. Yo ya empecé a sospechar, ¿no es cierto?, que esta familia no es una familia normal. Porque yo no veo ningún marido diciendo que está muy bien que su mujer muestre todo lo que pueda en redes sociales y que los hijos digan que está ok. O sea, eso ya a mí me parece de otro planeta, ¿ya? De otra civilización, de otro tipo de sociedad, de otro conjunto valórico, no sé cómo llamarlo. Entonces, el hecho que hayan, digamos, retomado la prisión preventiva me devuelve un poco la tranquilidad de que estamos en un orden civilizatorio como el que yo creo que estamos. ¿Ah? Yo creo que aquí hay cuestiones que de repente suceden en este país
que tú dices, bueno, en qué tipo de orden civilizatorio nos encontramos si resulta que todo esto es posible y no pasa nada, ¿ya? Ahora creo que lo del hijo, este informe supuestamente falso que hizo este centro que está en el Quisco, Sí. etcétera, etcétera, que el hijo nunca se trató ahí, etcétera, etcétera, me parece parte de la falsedad de todo esto. Me da la impresión de que en torno a esa familia hay algo que no cuadra, hay algo que está desfasado o desencajado, ¿no es cierto? Porque son demasiadas las cosas que la factura es ideológicamente falsa, el informe falso del hijo, las fotos en internet, el hecho que diga una familia que no, pues no le alcanza para vivir con un sueldo de 8 millones de pesos que gana un diputado, tampoco es normal, ¿no es cierto? Porque el ingreso promedio de los chilenos creo que está como en 700, 800 mil pesos, entonces es 10 veces más. Entonces todo eso no es normal y me parece que la prisión preventiva, ahora me pareció también terriblemente arrogante cómo ella se vistió para ir a la audiencia, en que la declaran, en que la meten a la cárcel, ¿no es cierto? Tacón alto, vestido, cartera en mano, aquí vengo yo, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Ella no iba preparada, o sea, de acuerdo a su vestimenta, ¿no es cierto? Manicura, peluquería, etcétera. No se veía una persona que iba al banquillo acusado. Al contrario, yo diría se iba a la persona que iba, ¿no es cierto?, a vitorear a alguien. Entonces, como digo, no me encaja, nada de esa familia me encaja y ella tampoco. O sea, creo que más allá de la presunción de inocencia, sin duda que hay cosas que no estuvieron bien. Ahora, si esos son delitos o no son delitos, y eso ya es otro tema de la justicia, pero desde ese punto de vista me parece que no. Ahora, mira, hay 670 causas de corrupción en el ámbito de las municipalidades. La Cati Barriga no es la única, ¿ya? Ella es la que ha atraído mucha atención hacia ella y por eso que está en primera línea. Pero hay muchos otros alcaldes, incluso alcaldes que fueron reelectos, ¿no es cierto?, que Sí. tienen acusaciones. Está el caso Torrealba, que es un caso, yo diría, políticamente de más peso que el caso de Barriga, porque Torrealba era uno de los lugartenientes de Renovación Nacional. Él roncaba, roncaba, tenía muchísimo poder, poder en el partido, poder en el país, poder de conexiones, era una especie de hermosilla de las municipalidades. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir de que en realidad aquí la corrupción se ha farandulizado, porque, porque no se trata como un caso, digamos, grande, serio, de peso. Tenemos un serio problema de corrupción en las municipalidades en Chile, ¿ya? Y más allá de Torrealba y Barriga, que son los casos más altisonantes, la prensa no lo, o sea, los medios de comunicación lo ignoran, las 600 y tantas casas las ignoran. No he visto ningún reportaje sobre los alcaldes electos que tienen causas pendientes. Sí, por ejemplo, el de No he visto Coronel va a ningún. ser formalizado en diciembre, por Chamorro, por ejemplo, que Exacto, fue entonces, reelecto ahora. por ejemplo, fíjate, entonces nadie sabe cómo se llama el señor, dónde queda Coronel, ¿me entiendes tú? Entonces me parece que ahí hay una liviandad en la agenda informativa y también yo creo que hay una liviandad de parte de los políticos que comentan los casos o que hacen, digamos, análisis respecto del caso, porque me parece que no se puede analizar aislado, más allá de lo desviado que pueda ser el caso Barriga, por lo que ya señalé. eh, Me parece que esto es una problemática nacional, ¿ya? Y que claramente no se puede reducir a una cosa tan farandulera, ¿no es cierto?, como ha sido el caso de la alcaldesa Barriga. Ahora, felicito al alcalde Bodanovich porque logró retener el ingreso que esta persona estaba tratando de conseguir a través de las redes sociales y logró, digamos, a mi modo de ver, restituir un poco el orden poniéndola en la cárcel donde corresponde. Entonces, ahora,
la situación del hijo nunca se supo cuál era, porque no hay información al respecto, No, eso está en que era investigación. claro, era la razón por la cual la habían dejado en la casa, que por lo demás ella se dio el lujo, ¿no es cierto?, de mostrarse al lado de su piscina, poco menos que, ¿no es cierto?, tomando el sol, ya, o sea, perdón, a mí me parece que eso es un poquitito mucho para cualquier ciudadano, ¿no es cierto?, que piensa que esta persona está acusada y que está castigada, entre comillas, ¿no es cierto?, castigada al lado de su piscina en la casa. Oye, dentro de las reacciones que también se esperan, vamos a ver si es que habla Joaquín Lavín padre, que en su minuto salió hace algún tiempo a defender a su nuera. Ahora, con una eventual formalización del hijo, también se esperan a ver si es que sigue su silencio o genera reacciones. Está por verse. Clarisa, ¿cómo ves el panorama? A ver, digamos, yo comparto que era complejo ver otros casos que como medida cautelar no tuvieron arresto domiciliario, sino que fueron directamente a la cárcel. Y en paralelo estaba esta acusación de fraude por más de 30.000 millones de pesos, una cifra brutal. Y ahora además agrega esto de falsificación de instrumento público, es decir, haber inventado información que fue usado como causal Mm. precisamente para que la cautelar pudiera ser arresto domiciliario y no en la cárcel. Todo esto más bien lo que hace es poner las cosas en sus justos términos. Pero por otro lado, Marta, para mí no es ninguna sorpresa ni cómo ella decidió generar nuevos ingresos, ni cómo fue vestida, porque toda su gestión municipal estuvo basada en algo que debiera ser también parte de la discusión hoy día, que hay todo un debate sobre el feminismo, sobre la explotación del propio De cuerpo, personas, sí, es cierto, ¿ya? sí, Como tienes figura. razón. De hecho, el fraude está asociado a Ah, la manera en que ella creyó que podía beneficiar a la comunidad. Es decir, en vez sí, de pensar que las mm, mujeres de Maipú, una de las comunas más populosas, enormes que hay en el país, tienen necesidades reales, lo que le hacía era fiesta, era que sí. pudieran aliviar sus vidas con fiestas, y eran actividades pero farandulescas. eh, lo sorprendente es que fue reelegida con ese patrón de conducta, que fue pensada por muchos como una candidata presidenciable. Ustedes se acuerdan porque basta marcar Pero muchas no fue oportunidades tanto, en no, eso cuentas. fue, oye, perdón, en el Consejo Municipal de Vitacura también propusieron en su momento Está hacerle bien, una pero estatua a quiero decirte que Torrealba. tú puedes tener Siempre existen este esos tipo, locos. pero lo que te quiero decir, uno puede ejercer o uno puede encontrar la figura de alguien que ejerce algo tan importante. Creo que de Sí, todos los cargos de elección popular, los que son más cercanos a las necesidades reales de las personas, que tienen un contacto directo territorial, el ejercicio que ella hizo del cargo es exactamente lo mismo que ha demostrado desde que está en la prisión preventiva e incluso como fue a pararse frente a tribunales. Bueno, lo tremendo de todo esto es que más allá de lo pintoresco de este personaje y de varios otros personajes que de alguna manera deterioran la calidad de la función pública y particularmente de los municipios, lo más grave es la cantidad de delitos que hay detrás, sí, presumiblemente. Más de 30.000 millones de pesos es una cifra excesiva. Ni hablar de la complicidad, porque el delito de los que está acusado su esposo, Lavín, Joaquín Lavín Jr., digamos, es en complicidad con ella, porque las boletas sí. ideológicamente falsas están asociadas a la municipalidad. Es decir, aquí ha habido Sí. un uso abusivo del matrimonio, del patrimonio público, en detrimento de la población que vive en Maipú. Creo que la prisión preventiva en este caso es esperable. No sorprende que hayan estos contactos con otros municipios para conseguir de pronto un certificado falso que acredite que el niño estaba yendo centros de equitación, que es una especialidad para niños con trastorno del espectro autista. Lamentaría mucho que todo esto se estuviera produciendo con un niño que tiene
que forma parte de las personas afectadas por el trastorno espectro autista, porque efectivamente una alteración en sus rutinas los desestabiliza de manera brutal. De modo que si en efecto tiene esta enfermedad, pobre chico, pobre niño, de verdad, es muy doloroso. No nos olvidemos que ella, paradójicamente, con todo esto que describo, sacó un título de psicóloga. Es decir, acá, entonces, eh, probablemente esto va a terminar como terminan todos estos casos, enjuiciados, etcétera, pero terminará famosa escribiendo sus memorias y tendremos varios, o películas, o nacionales o internacionales, en que esto se convertirá casi en algo anecdótico, y es muy bárbaro todo lo que hay detrás. Sí, es complejo y además, claro, tal como decía Marta, os vuelve a poner el foco en esta cuestión más estructural, o uno aspira que así sea en materia de debate público respecto a lo estructural de la corrupción a nivel municipal, los cientos de casos que hoy día están en investigación, las denuncias o las querellas desde el Consejo de Defensa del Estado, en fin, es un tema que resurge cada tanto y después, Perdón, Fran, sí. hay personas que están imputadas que fueron Sí, digamos, a elección y que ganaron. Sí, 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 sí. claro, claro, ese es el Es tema. decir, el punto es que además hay una población, y esto recuerdo tus propias encuestas, ¿ah? Prefiero a alguien que robe y hace algo por mí, total, esta imagen de dar por sentado y que hoy día podrás robar, pero si... Claro, porque nadie lo fustiga, porque estamos en una sociedad, ¿no es cierto?, donde todo se tolera. Eso es lo no, que, o sea, más allá de, digamos, de las maldades del sistema político, de las cosas que tiene equivocadas, ¿cómo va a ser posible que esa gente pueda ser candidato? ¿No es cierto? Cuando resulta que sacaron al general de Carabineros porque iba a ser formalizado. Sí. Entonces, la regla es muy dispar, ¿ya? Tiene que haber congruencia en el servicio público, y tienen que haber reglas que le indiquen al ciudadano qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Yo creo que una de las cosas que hemos perdido es esta cosa de lo correcto o lo incorrecto. Ahora, yo me alegro enormemente, ¿no es cierto?, que por lo menos en Las Condes los votantes entendieron la diferencia y votaron por la niña San Martín, por la actual alcaldesa electa San Martín y no por Cubillo. Pero eso fue una excepción. Eso Me fue una excepción. pregunto si lo que ocurrió en Las Condes, ahora que lo menciona, corresponde a una evaluación de acto doloso o les irritó la prepotencia y la soberbia. Habría que Eso no lo preguntarlo, vamos porque a ver. la Eso no lo Pueden verdad, ser vamos a ambas ver. cosas. exactamente. Entonces uno no sabe si es que el estándar en un lado es así o en otro, Sí, o simplemente lo que molestó es al alarde que hizo de el sector privado paga lo que quiere a quien quiere, y si uno lo claro. vale, lo vale. Probablemente irritó porque hay mucha gente que no tiene esa misma oportunidad, y Oh, la verdad es que no creo que lo de los 17 millones injustificados, ni la universidad, que tampoco hasta el día de hoy ha logrado justificarlo, estén en el banquillo como juicio, ¿eh? Pero en no, fin, pero sí, eso es algo que no lo vamos a saber. pero yo creo que de alguna manera lo que se observa en este tema de la elección municipal y de elegir alcaldes que están imputados es que la línea entre lo correcto y lo incorrecto está muy difusa, terriblemente difusa. Ahora, acaba de subir el boleto del bus aquí en Santiago, 10 pesos, ¿no es cierto? Y resulta que el 90% de la gente no paga el transporte público. Entonces, nosotros como sociedad nos sinceramos las cosas. ¿Ah? O sea, Marta, de hecho, el transporte público es gratis, porque el 90% está subsidiado por el Estado, porque la gente no paga el boleto, pero nadie dice que es gratis, pero porque de Marta, facto está siendo gratis. Entonces, pero, y la ah, poca gente que paga los 10 pesos de más, ¿no es cierto? Le está pagando, digamos, a los que no pagan. Entonces, yo encuentro pero, que todo eso hace que esta línea entre lo correcto y lo incorrecto se ponga muy difusa y Bueno, veamos afecte lo que pasó mucho en más. Estados Unidos, pero, por ejemplo. vean, pero sobre esto mismo, acabamos, perdona, voy a tomar una noticia que ocurrió el día de ayer y lo voy a asociar a esta conversación sobre los dobles estándares permanentes. Una de las cosas más fuertes que está ocurriendo en las últimas, yo te diría, casi 2 décadas,
es la creciente violencia al interior de las escuelas. Pero todo el foco está en los jóvenes que generan actos de violencia y se habla de los overoles blancos, y el Congreso incluso, probablemente vamos a comentar eso ya más en detalle, ayer quiso, por la vía de la ley de presupuesto, dar una señal y castigar a los niños o jóvenes estudiantes que están involucrados en actos de violencia, y no se menciona que los padres de esos niños Sí. agreden a los profesores o a las direcciones de las escuelas cuando están a disgusto con las notas que los niños tienen. Es decir, hay un patrón de violencia que tú reproduces en los propios hogares, en donde y tienes el cinismo de querer sancionar a jóvenes que han sido protagonistas de actos de violencia y que han sido socializados en la violencia, con el ejercicio de sus propios padres o adultos que golpean a los funcionarios en los consultorios de salud, responsabilizando al funcionario de que lo ponga en una lista de espera cuando no tiene ni una Bueno, posibilidad. el O en los secuestro colegios, o en en la los AFP el colegios otro porque no día. les ponen las notas que los padres aspirarían que el hijo tuviera. Entonces, como tú dices, cuando tú rompes ciertos consensos del ejercicio de la autoridad y de urbanismo, de lo que es el trato entre iguales en una sociedad, cuando lo rompes, y lo rompes en general, estás viviendo lo que vives hoy, que hay una suerte como de interrogación de cuáles son las normas que guían nuestras conductas. Bueno, y la señora a la funcionaria de la AFP que secuestraron el otro día porque pagó 5.000 pesos y no el millón que esperaba el usuario. Entonces, yo creo que esto no es un fenómeno que uno pueda decir, mira, no te preocupes porque el boleto del bus lo vamos a arreglar así, o los estudiantes. Yo recuerdo Marcela Cubillos, ministra de Educación, el día lunes 14 de octubre del año 19, ¿no es cierto? Cuando los jóvenes del Instituto Nacional, 100 jóvenes, saltaron los torniquetes, dijo que había que mandar carabineros porque esto era un acto delictual. No entendió nada lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando no eran 100 jóvenes, ellos lo que hicieron era la punta de lanza, era como quien dice la vanguardia digamos, ejército que se venía detrás. Entonces, yo creo que hoy día estamos también presenciando estos actos absolutamente disonantes, ¿ya? Como el secuestro el otro día, o como esta gente, ¿no es cierto?, que se molesta con el funcionario, porque cree que el Estado, el funcionario es el culpable del Estado, o con los profesores, porque no se hace justicia con sus hijos. Y hubo una carta que nunca se desmintió completamente, cuando los padres decían, en el fondo justificaban las bombas Molotov en los baños cuando explotaron. Entonces, el punto que tú dices, bueno, tú dices, esto es lo mismo que la Katy Barriga, tú dices, bueno, pero ¿en qué momento esto se volvió válido? ¿En qué momento esto está bien? Es un proceso, Marta, no es en qué momento. No, por Hemos eso te sido digo testigos. pero que ya llegamos al punto en que no vale. Lo correcto no vale. ¿Te das El cuenta? problema es un acumulado. Efectivamente, como no advertiste que esto estaba ocurriendo, lo hablamos tantas veces, la violencia que nosotros vimos en la Plaza Italia sorprendió porque le dio visibilidad a fenómenos que cotidianamente se vivían en la zona sur de la ciudad, desde donde se desplazaron. Y por lo tanto fue una manera de haber sido ciegos a un fenómeno que llevaba más de una década a vista y paciencia ocurriendo en otros lados, pero mientras no lo ves, mientras tienes una ciudad segregada que no ves ciertas cosas, mientras tienes una educación segregada en que ciertas cosas, hasta que esto explota y se ve, Explotó. y pasa Exacto, al porque interior de tu familia, y pasa en tu calle, y pasa en tu barrio, y ahí dice, ¿qué pasó? en el año 19, en esa semana que empezó con ese lunes que saltaron los torniquetes, pasó el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, pasaron 4 días en que el Estado podría haber hecho algo. Sí, esto, La el estallido fue el política, los viernes. líderes.
claro, el estallido, digamos, la quema de los metros fue el día En la viernes, noche, sí. pero el día martes ya habían salido, yo recuerdo, lo que más me llamó la atención fue que al día siguiente salieron los jóvenes de la Universidad Católica, la universidad más conservadora, más, digamos, establecida, ¿ya? Salieron a saltar los torniquetes. Y después de eso, Pedro, Juan y Diego salieron a saltar los torniquetes. Entonces, Y, la verdad es que tú dices, ¿cómo es posible que nadie haya reaccionado a tiempo? Y dejaron que la cosa escalara con el silencio más el silencio más el silencio, al punto que el presidente, como no entendía nada de lo que estaba pasando, y la interpretación de Marcela Cubillo, que estos eran unos jóvenes delincuentes, ¿ah? Entonces el presidente se fue a comer con su nieto una pizza, porque el país estaba bien. O sea, a ese punto yo interpreto esa ida de Piñera a comer con su nieto, no como un acto de abandono de él hacia una situación grave, sino que como una incapacidad de reconocer la situación de parte de un gobierno completo, de un establishment. Mm. Entonces, yo creo que hoy día no estamos frente a un estallido social, estamos frente a a una, digamos, debacle social, societal. Esto ya no es político, esto es societal, esto le está pasando a todos los chilenos, a la sociedad chilena. ¿Ah? bueno, Sí, Hemos déjame, hemos perdido esa línea entre lo correcto y lo incorrecto. Déjame poner un yo creo que tiene, ejemplo, déjame poner un ejemplo, Clarisa, a propósito del debate sí, que se está llevando en el Congreso con el presupuesto y las disonancias que hay en relación a las urgencias que hay. Por ejemplo, en materia de educación, se ratificaron 4 glosas para impedir ayuda estudiantil a alumnos que hayan participado en actos de violencia. Se aprobó una indicación para suspender durante el 2025 el sistema de admisión escolar y también se rechazaron los recursos para la puesta en marcha de 47 servicios locales de educación en todo el sí. país. Recordemos que esto buscaba o busca la transición para desmunicipalizar la enseñanza pública, ¿no? Entonces, lo pongo como ejemplo porque ha sido un debate tenso y bien disonante entre los objetivos que el gobierno instaló con este presupuesto y lo que está haciendo el Congreso. Clarisa, ¿querías decir algo? A ver, bueno, pero digamos, de hecho uno podría derivar, pero digamos, de lo que estamos conversando, precisamente el que tiene que ver con la sanción en que la bancada UDI la propuso con algunas otras firmas, y sorprendentemente también hubo algunos también votos oficialistas, pocos, que aprobaron son 4 glosas, son glosas distintas porque una tiene que ver con que no se permita la gratuidad en la educación superior, en los centros de formación técnica y en los institutos profesionales. Son en todos los niveles de la educación postsecundaria donde hay gratuidad, se adujo, digamos, una glosa que impediría que se aplique la gratuidad por un año a alumnos de los terceros y cuartos medios Mm. que hubieran sido sancionados por hechos violentos. Esa es lo que dice la glosa. Bueno, primera consideración es que o descubren el fenómeno de la violencia y creen que la mejor manera de castigarla es sobre esta vía. Es decir, la violencia la vamos a erradicar de esta manera. Acabamos de tener un intercambio con Marta y contigo, Fran, que estamos hablando de un acumulado de décadas de un modelo de socialización violento que le explica. Tú te imaginarás que esto no lo va a evitar. No están preocupados de seguir estudiando gratuitamente a sus estudiantes. Hay un proceso mucho más fregado detrás y generacional y familiar y social. Entonces, no tiene sentido. Pero además, ni siquiera uno podría decir hay una verdadera preocupación de las bancadas por los fenómenos de violencia escolar que hemos sido testigos recientemente. Este es simplemente el gallito habitual de fuerza que con cualquier excusa levanta a la oposición para poner obstáculos a este gobierno y en general las bancadas opositoras a los gobiernos que correspondan. Se dan un gustito. Primera cuestión, y de hecho el gobierno ya lo hizo, esto es inconstitucional. Tú no puedes, por la vía de la ley de presupuesto, que lo único que establece son las modalidades de financiamiento para leyes que norman
el sistema de educación, el sistema de salud, tratar de cambiar la lógica de lo que la ley de educación estableció. Es decir, tú no puedes sancionar el ejercicio de la gratuidad por el presupuesto. Eso es inconstitucional. Por lo tanto, hay una reserva de inconstitucionalidad que ya la declaró el gobierno, y además hay que esperar que esto pase al Senado y se apruebe, y si no va a terminar en el Tribunal Constitucional. Pero además, fíjense ustedes, el texto está redactado, en el caso de la sanción, en que estudiantes de terceros y cuartos medios que hayan sido sancionados por violencia no tengan derecho a gratuidad. Y como bien me lo explicaba un constitucionalista y abogado, estás aplicando doble pena. Ya sancionaste al estudiante, porque tú la única manera que lo puedes aplicar es en estudiantes que ya fueron sancionados. Es decir, lo voy a castigar de vuelta. Ya lo sancionaron por los actos que cometió y ahora les voy a quitar gratuidad. Entonces, además la pregunta es si han pensado seriamente en cómo se enfrentan los fenómenos de violencia escolar y cuál es el tipo de soluciones que tienes que dar y cuáles de ellas deben o no pasar por el Parlamento y cuáles tendrán que pasar por reforzamientos de otra naturaleza en los modelos de convivencia escolar. Ni hablar el gustito que se dieron con eliminar también por un año el sistema de selección escolar que había terminado en Chile con la práctica real de que era la escuela la que seleccionaba a los alumnos, no los padres ni los alumnos los que seleccionan a la escuela, porque este modelo lo que hace es permitir que el azar determine quién ingresa y quién no, y que no diga la escuela este sí y este no. Esa era la idea, era terminar con la selección arbitraria que el sistema escolar hacía por razones socioeconómicas, etcétera, y de otra naturaleza en los colegios. Y entonces, una medida que trata de emparejar la cancha, de generar igualdad de acceso y de oportunidades, pasa a ser sancionada por problemas efectivamente que hay en muchos casos, que ha habido problemas con los cupos, y con una legítima discusión que creo que puede perfectamente volver a hacer la sociedad sobre el rol de los liceos emblemáticos y el acceso este que llaman por mérito. Normalmente el mérito tiene que ver con rendimiento escolar, lo que pasa es que muchas veces el rendimiento escolar tiene que ver con la condición socioeconómica de los hogares, el capital cultural que tienen los hogares, y por lo tanto estás discriminando a talentos que no tienen esas mismas oportunidades. Esa discusión que es justo darla, no tienes ninguna posibilidad de hacerla cuando discutes el presupuesto. Sí, de hecho Y ya la quinta de la torta es reducirle el presupuesto a los servicios locales de educación pública, que es el gran proceso de transformación, de desmunicipalización, y que quieres sancionarlos también por la vía del presupuesto. El gallito de fuerza puede decirle al gobierno, no los parlamentarios saben que esto tiene reserva de constitucionalidad, que esto va a ser observado, pero se están dando el gusto. hoy día, Están por la vía del presupuesto dando una pelea política. hoy día la presidenta de la Mira, Cámara, Carol Cariola, en la mañana se refería precisamente a este tema, lo delicado, lo complejo que es cuando los diputados pretenden hacer políticas públicas en la discusión de presupuesto. Eso no viene al lugar a propósito de las reservas de constitucionalidad que mencionaba Clarisa. Marta, ¿algo más sobre este tema antes de cambiarlas de tema para los minutos que nos mira, quedan? sí, yo creo que este tema es muy profundo, porque fíjate que año tras año, cuando se publican los resultados de la prueba que hacen los chiquillos para entrar a la universidad, eh, cuando se publica el CIMSE, nos damos cuenta que reforma tras reforma de educación, que creo que han habido 4 o 5, no sé, la Clarisa a lo mejor lo tiene más claro, no han logrado emparejar la cancha. ¿Ah? O sea, el que va a la escuela pública de un pueblo, ¿no es cierto?, en cualquier parte de Chile, no tiene las mismas oportunidades que el que va a los liceos emblemáticos o a las escuelas privadas o a las particulares subvencionadas. En los particulares subvencionados también hay jerarquías, hay buenos y malos, etcétera. Entonces,
tenemos un sistema educacional tremendamente desigual, que le da oportunidades distintas. Nosotros muchos años lo hemos dejado de hacer, pero lo hicimos durante 15 años, 20 años, ¿no es cierto? La pregunta es a qué distancia del colegio está su hijo, ¿no? Y te encontrabas con que había gente que decía que tenía que caminar 3 kilómetros todos los días porque no había bus, había que irse a pie, de ida, de vuelta, con frío, con calor, con lluvia, sin lluvia, etcétera. Entonces, hay una serie de dimensiones del sistema escolar que no se discuten. Y a mí me parece que abordar, digamos, algunos fenómenos como el tema de la violencia de los jóvenes en algunos colegios, ¿no es cierto? En algunos establecimientos, por la vía del presupuesto, es no entender nada de nada. Es no entender que Chile necesita un sistema educacional que empareje la cancha y le dé oportunidades a los talentos. Estamos perdiendo talentos. Estamos perdiendo nuestro capital humano más importante, que es nuestra gente, con un sistema educacional tan dispar como el que tenemos. Y con estas medidas que se proponen, que son parche, que son individualizadas. ¿Ah? Sí, John Rawls, en su teoría de la justicia, lo que dice es que tú nunca debes legislar para un caso que se acaba de producir. Tienes que legislar para el caso que aún no se produce, para aquel que tú no sabes de qué lado va a estar. ¿Ah? Para que la justicia, para que la legislación sea justa, tiene que ser para algo que va a suceder en el futuro y que tú no puedes hoy día decidir quién va a estar de qué lado, porque de otra manera estás tildando la legislación o las decisiones que toma el Parlamento en contra de un caso en particular. Y aquí se suele legislar en contra de casos particulares. Perdón, todas las leyes que tienen nombre, ¿ya? Nombre de personas, ¿ya? Se legislan a partir de casos particulares. Eso no es lo usual. Ahora, esas leyes han resultado ser bastante más moderadas y balanceadas, pero eso no es lo usual. Entonces, me parece que este modo de introducir cambios en el sistema educacional a través del presupuesto es no entender nada de nada, es decir, es estar en la sanción. Aquí hay una, yo diría de parte de la derecha, una especie de obsesión por creer que la violencia se domina con sanción, ¿ah? Y no ir a la causa de la violencia. Y esta cosa de hacer las cosas poco menos que por vía de decreto es muy trumpista. ¿Ah? Trump hizo eso durante su presidencia y la sospecha que hay, digamos, es de que en esta presidencia nueva de Trump va a pasar lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, lo que hizo Marcela Cubillos con sus declaraciones en los medios de comunicación por los 17 millones era 100% estilo Trump. Esto que están haciendo en el Congreso con las propuestas sobre la ley de presupuesto es también estilo Trump. Entonces, ojo, que tenemos que empezar a reconocer lo que es y nombrarlo por lo que es, ¿ya? La violencia no se soluciona con medidas individualistas y medidas puntuales, medidas, digamos, que van a, como dice la Clarisa, castigar por segunda vez, ¿ya? Porque el castigo no soluciona la violencia. Digamos, no puede dejar de existir en una sociedad, pero no es la manera de desarrollarse, Claro, creo yo. particularmente en el área de educación. Oye, nos quedan 10 minutitos. Yo no puedo dejar de preguntarles también, ya como último tema, el cómo han visto el tema de las campañas para la segunda vuelta de gobernadores que vamos a tener el 24 de noviembre. Este domingo va a ser el primer debate entre el actual gobernador Claudio Rego y también Francisco Rego. Va a ser, si no me equivoco, en Canal 13. Y estaba escuchando hoy día a la mañana una entrevista a Francisco Rego donde decía, por ejemplo, que él era muy partidario de volver a instalar la estatua del general Baquedano
en Plaza Italia, me acordé a propósito del tema del estallido social, ¿no? ¿Cómo han visto el despliegue de las campañas, los apoyos cruzados que se han dado? El Partido Demócrata apoyó explícitamente la candidatura de Francisco Rego, se generó una polémica porque el senador Walker apoyó a Claudio Rego, en fin, está interesante cómo se viene la mano para el 24 de noviembre, Clarisa, ¿cómo lo ves? No, antes de seguir, que Jimena Rincón apoye a Orrego, digo los demócratas, o que Walker al Pancho Orrego, y que el senador Walker lo haga en cambio con Claudio Orrego, tiembla Chile. Por favor, es cosa de mirar el resultado. Es cosa de mirar el resultado de Algo los gravitante. demócratas en las siguientes elecciones. Son ellos, digo. Podrán salir a la foto, no creo que movilicen gran cosa. Mira, yo no es por un acto de demagogia, pero como ustedes saben, yo vivo hace 1 año y medio en la quinta región. Pero a ti te importa la Pepa Hoffman. En la región de Valparaíso, allá no tienen número. Y claro, Chile no es la región metropolitana. Quiero comentarles de que de las 16 gobernaciones, solo se definieron en primera vuelta 5. 5, claro. Están en discusión 11. 11. 11 gobernaciones. Y resulta que titular tras titular tenemos la madre de todas las batallas, que es la región metropolitana, que será simbólica, testimonial, dura, un soplido, porque lo que hay hoy día es cómo se va a distribuir y equilibrar el peso de los partidos, de la presencia de autoridades en gobernadores, en consejeros regionales, en concejales, para definir las futuras definiciones parlamentarias y presidencial. De modo que se está jugando mucho más que la región metropolitana. Esto más allá de que efectivamente hay una verdadera guerra de titulares hoy en día, y probablemente mucho va a haber en terreno entre los dos Orregos, porque lo quieren convertir efectivamente en un modo de plebiscitar el gobierno. Cada Sí. uno está tratando de decir, es decir, las fuerzas de la oposición están tratando de establecer la idea que aquí lo que se está jugando es un juicio al gobierno. Y por eso van a buscar todos los elementos simbólicos. No me sorprende nada que diga que quiere restituir la estatua y mañana va a levantar cualquier otra barbaridad. Digo, ¿Cuántos minutos dura la estatua? Porque no creo que alcance a durar 1 hora. además, si llega a ser gobernador, de un gasto altísimo poniéndole y sacándola, dices tú a cada rato. Se juegan cosas mucho más importantes a lo largo de todo el territorio en el país que la que está ocurriendo. Perdona que haga esta reivindicación. Está muy bien. En Valparaíso, Rodrigo Mundaca versus Bien. Pepa Hoffman, por ejemplo, por mencionar lo Que que va a pasar también uno allá. podría decir está presentando estos dos mundos. Mira, con la excepción de solo 2 regiones en que quedaron en Antofagasta 2 personas del mundo progresista y en Los Lagos 2 personas de la derecha que se están Sí. disputando. En el resto, efectivamente, la contienda es entre 2 mundos políticos opuestos. Y eso es lo que se está, que es lo que está en juego. Y la presunción que hay, yo creo que no son las mejores noticias para el oficialismo, porque en la actualidad de las 16 gobernaciones tenían 15. Hoy en día, entre las que ya se definieron en primera vuelta y las que pudieran resultar de la segunda, es probable que tenga entre 8 y 9. Por lo tanto, crece la presencia de la derecha en los gobiernos regionales. Y ojo, que eso va a cambiar el escenario político junto con lo que fueron los resultados de las municipales y de los concejales, etcétera, que es el despliegue que después se usa territorialmente para la elección de parlamentarias. Esto va a marcar mucho cómo viene políticamente la elección de parlamentarias del próximo año.
Sí, no, de todas maneras, y muy buen punto además pensando en lo importante también que va a ser la disputa en otros territorios y lo determinante que es para las próximas elecciones. Solo por mencionar un tema, el resultado de concejales hoy día está definiendo el debate respecto a si es que el oficialismo va a ir con una o dos listas parlamentarias para el próximo año, por ejemplo. Entonces, claro, van a ser determinantes en la toma de decisiones. Marta, para cerrar, ¿cómo ves el tema? Mira, yo no he comentado por lo menos el resultado de las municipales, pero la derecha sacó más del 60% de los votos en el Core y el 50 y tantos por ciento en concejales. Por lo tanto, aquí hay un capital, hay lugares donde el oficialismo no sacó nada. Entonces, la verdad es que si uno lee, digamos, las votaciones por partido, que son las únicas que se pueden evaluar bien, que son core y concejales, em, de facto la derecha podría ganar hasta 10 de los 11, ¿ah? Y también todos los 11 gobernadores que quedan por... No, los 11 no, porque el de Atacama van dos de izquierda. Y Sí, porque en Pero varias hay sí, sobre en el Antofagasta. 50% de sobre el lista. 50%, claro. Entonces, como en seis gobernaciones, o en 5 gobernaciones, en el Maule, Coquimbo, etcétera, hay más del 50% de los votos si uno suma todos Así los es. votos de la derecha. Sí. Por lo tanto, la probabilidad es muy alta que en esos lugares, ¿no es cierto?, gane la oposición. Ahora, desde el punto de vista emblemático, aquí hay dos gobernaciones que le van a dar el triunfo o la derrota, digamos, a los que no son oposición. Y aquí lo interesante de la región metropolitana, con el perdón de la Clarisa, es de que Claudio Rego es un disidente. Él se fue de la democracia cristiana, renunció a su partido porque la democracia cristiana no lo quiso llevar de candidato y consiguió las 33.000 firmas, que por Dios que le costó mucho conseguir las 33.000 firmas, para ser independiente. Entonces, lo que yo veo en la campaña, que para contestar tu pregunta, es de que no se acepta, te fijas, de que él no sea completamente oficialista. De facto, Orrego ha sido disidente con el gobierno en varias cosas, en mucho más de una, ¿no? No está en la oposición propiamente, pero tampoco está en el total oficialismo. Entonces, de alguna manera, esto también es una lucha por sacar a la política de esta blanco y negro, Mm. de esta dualidad, ¿no es cierto? Y por otra parte, la campaña de Francisco Rego es una campaña netamente polarizada, yo diría netamente de un electorado voluntario y no un electorado obligatorio. Obligatorio. ¿Ah? El electorado voluntario era un electorado polarizado. Y lo que hemos visto en esta elección es que el electorado obligatorio no está polarizado. O sea, aquí la cosa no se dividió blanco y negro en uno y dos, sino que hay un balance, ¿no es cierto? Entonces, me parece que son dos estilos completamente distintos a hacer política, que están en juego en su estilo propiamente, ¿ya? Pancho Rego es mucho más trumpista, ¿ya? Con esa cosa, la libertad carajo, de Milei, De ¿no mi es cierto? ley. De estas afirmaciones extremistas, ¿no es cierto? Y Claudio Rego es más propositivo, él habla de las propuestas que hay que hacer, de las cosas que hay que hacer en la región, y no de cuestiones más faranduleras como poner o no poner la estatua de vuelta, que viene siendo una cuestión que lo que hace es polemizar. Y por otro lado, el tema de Valparaíso, que yo creo que también es muy importante quién gana en Valparaíso, Mundaca, que estaba muy sólido y que tenía mucha, digamos, que ganó la vez anterior muy En sólidamente, primera vuelta, sí. esta vez, ¿cierto?, la tiene cuesta arriba y veremos, ¿no es cierto?, si la Pepa Hoffman de la UDI logra, yo creo que esta cosa de la Katy Barriga la afecta a ella. Porque no es tan fácil, digamos, desprenderse de todo este escándalo justamente en esta semana, ¿no es cierto? Porque son dos mujeres de la UDI, y eso afecta a la UDI. Yo creo que la UDI está afectada por este escándalo. Entonces, sí, estoy de acuerdo con la Clarisa de que el resto de las elecciones, digamos, están siendo completamente ignoradas.
Pero también es lo que pasa aquí en Santiago, de que da la impresión de que el resto del país no existe. Pasa lo mismo con las municipalidades, con la corrupción, etcétera, etcétera. Mm. Entonces, Sí, eso es. El Ahora, eterno centralismo. ojo que para las parlamentarias del próximo año, oye, la derecha con el 60% puede sacar mayoría en ambas cámaras y quedarse con un parlamento igual que Trump, ¿no es cierto? Con la mayoría aquí, la mayoría allá y la mayoría acullá. Mm. Clarisa, 5 segundos, sí, algo querías decir. se me fue un elemento Mm, también para el análisis, que es lo más, probablemente es lo que está afinando estas estrategias de campaña, que tiene que ver con que en este voto obligatorio y particularmente en la elección de gobernadores y de cores, los votos nulos y blancos fueron altísimos. Altísimo, En el 20%. caso de sí. gobernadores llegó casi al Sí, sí, 19%. sí, sí. Por lo tanto, la disputa que se está dando es por ese sector, porque ya el resto es cosa de sumar, Está más o menos uno decidido. dice por dónde va. El punto es que hubo una franja electoral importante que no quiso votar y que es la única que les queda por movilizar ahora para inclinar la Mm, balanza. Y de ahí pueden surgir estos, como dice Marta, estas tentaciones de la libertad carajo, mm. las frases a lo Trump o a lo Que Milei, mi ley, que mi pero ley, hay que tener la prestancia que tienen ellos dos y oye, francamente hay que Milei, necesitarlo. Milei está convencido que siendo amigo de Trump le van a condonar la deuda en el Fondo Monetario. Él no sabe Más, todavía cómo funciona el Sí. mundo. Oye, Está convencido, probable, está abrazando a Trump para que le condonen la son como deuda. los mejores amigos Sí. ahora. Oye, la próxima semana vamos a tocar también un poco el tema de Estados Unidos a propósito de los nombramientos que está haciendo Donald Trump con aquellos cargos más emblemáticos. Un gran tema a propósito del impacto que va a tener en materia internacional. Así que voy a poner ese tema en la agenda para el próximo jueves. Se nos acabó el tiempo. Marta Lagos, Clarisa Hardy, muchísimas gracias como siempre por la conexión. Nos Gracias a estamos viendo ustedes. en una semana más. chao, Chao, Ya. chao. Chao, que estén bien. Chao. Bien, y yo como siempre, como cada jueves también vamos a dedicar los últimos minutitos del programa a revisar lo que nos trae uno de los newsletters del Mostrador, el newsletter Cultívate. Y a propósito de la discusión del presupuesto que está llevando adelante el Congreso Nacional, una de las partidas más compleja está siendo la de cultura, a propósito también de los recortes que se están haciendo al respecto. Hay una movilización programada frente al Congreso para este día jueves de diferentes organizaciones culturales que han criticado estos recortes al presupuesto de cultura y se va a realizar un punto de prensa, de hecho en pocos minutos más, para poder expresar el malestar pensando también o relacionándolo con las declaraciones que ha hecho el presidente Gabriel Boric al respecto, llamó al Congreso a que apruebe el financiamiento propuesto para la cartera de cultura que se está votando estos días. Señaló, espero que el Congreso Nacional apruebe la partida del Ministerio de las Culturas. Parte importante de ella se rechazó en la primera comisión mixta de la Cámara de Diputados. No hay más dilaciones ni excusas. La cultura no es el vagón final de la cola del tren que se llama Chile y queremos que todos puedan disfrutar de la cultura. Fueron parte de las palabras del presidente Gabriel Boric y ya tenemos en pantalla a Marco Fajardo para que nos siga contando sobre los temas de Cultívate. Hola Marco, ¿cómo estás? La Fran, efectivamente, el tema del presupuesto está siendo central, ha causado mucha conmoción en el mundo cultural, todos los recortes, porque transversalmente a museos, afecta a sitios de memoria, afecta a bibliotecas públicas, entonces está todo el mundo movilizado. En Valparaíso, de hecho, va a haber una manifestación hoy día frente al Congreso. Es una noticia en desarrollo, veremos qué pasa con ese tema. También en Cultívate esta semana vamos a hablar de una artista chilena que fue premiada en Alemania por su obra, que también se pudo ver en la Bienal de Venecia, donde hubo cola para ver sus dibujos. Vamos a hablar de una devolución de un museo de Noruega a Rapa Nui, de unas obras que se había llevado el explorador noruego Thor Heyerdahl en su histórico viaje a ese lugar. También esta semana fue presentado en Rancagua un libro sobre los prisioneros que se llama Ya viene la fuerza, que abarca el primer periodo de este grupo tan emblemático chileno del año 80-86, la primera etapa. Un asteroide que impactó en la Tierra y que no fue detectado, que prendió también las alarmas en el mundo espacial, porque supuestamente deberíamos estar preparados para anticipar cualquier elemento de esta naturaleza antes de que llegue.
También hablamos sobre una argentina coreana, que es la traductora de la Premio Nobel de Literatura que acaba de ganar, Ajá. donde ella cuenta su conexión con la obra de esta artista. Por supuesto, hoy día se estrena también en salas chilenas la película Gladiador con Pedro Pascal. Muy buena Llevamos en crítica ha Infinity, recibido. sí, llevamos una crítica de la BBC que también ha sido muy elogiosa con esta secuela. Y no podían faltar los 50 años de Leonardo DiCaprio, la nota pop del momento. Aunque usted no lo crea, acaba de cumplir 50 años, medio siglo, este autor tan emblemático. Repasamos un poco su trayectoria tan histórica en el cine y por supuesto no podían faltar los panoramas regionales. En Antofagasta se va a estrenar una obra de teatro en el Centro Cultural Estación Antofagasta, va a ser este lunes. En Valparaíso, el sábado a las 19 horas en la Universidad Técnico Federico Santa María va a haber una función de la Orquesta Sinfónica Juvenil de esa región y en el sur de nuestro país está anunciado para fin de mes la feria de Wilquilemu, donde se va a exponer lo mejor de la artesanía y el patrimonio de la región del Maule. Perfecto, me quedo entonces con los panoramas regionales y también dejamos la invitación, como siempre, para que todos quienes nos están viendo y escuchando se puedan suscribir de manera gratuita al newsletter Cultívate, ingresando al mostrador.cl en la cajita de newsletter. Hay fácil acceso para suscribirse a nuestros newsletters. Así que nos quedamos con eso. Muchas gracias, Marco. Nos vemos la próxima semana. Que estés muy bien. Nos vemos, Fran. Chao, chao. Yo también me despido de todos y todas quienes se conectaron a nuestras transmisiones, a quienes nos ven también durante el día y nosotros nos volvemos a encontrar mañana viernes, recuerden, a partir de las 9 en Corea del Centro. Que tengan buen día. Chao, chao. Cerramos por hoy Juntos y Revueltos. De 9 a 10 de la mañana, remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y sus atrevidos panelistas. En el Mostrador Podcast, el poder de la independencia.